de información, tanto en el sector público como en el sector privado, muy particularmente en telecomunicaciones, innovación y finanzas. Es licenciado con un alto nivel de conocimiento en el mercado de telecomunicaciones de América Latina. Y finalmente vamos a tener también a don Alan Madrigal Solórzano, perdonen, quien es máster en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y bachiller en Computación. Actualmente labora para la ULACIT como vicerrector de Gestión Tecnológica. Tiene más de 19 años de experiencia profesional. Gracias, señores, por estar con nosotros acá. Por favor, un aplauso para ellos y arrancamos esta mesa redonda. Doña Leonora. Gracias. ¿Está en sentido? Muchísimas gracias por esta oportunidad y por permitirme compartir con ustedes algunas inquietudes de lo que significa el avance tan rápido que lleva la tecnología y cómo impacta en general a nuestras vidas, no solo a las de ustedes en las empresas y en los negocios, sino esto tiene un gran impacto para nosotros en las universidades también, y quería compartir algunas reflexiones que hemos estado haciendo al interior de la universidad. Yo quisiera hablar sobre variables que generan cambios orgánicos, porque a veces introducimos tecnologías o innovaciones y el cambio no es orgánico, sino que el cambio no tiene ningún impacto, y más bien las estructuras anteriores lo que hacen es adaptar el cambio a las viejas estructuras, porque eso es un sistema que se defiende. Es como si yo en este momento tengo un virus que es extraño a mí, que aunque sea el virus más innovador del mundo, voy a mandarle todos los glóbulos blancos. Eso es lo que pasa cuando en las organizaciones no hay un cambio orgánico, sino que la organización se resiste. Con un cambio orgánico lo que estoy planteando es que puede ser un cambio mínimo, pero que genere un gran impacto en toda la organización. Yo debo hacer referencia a los autores en los que yo me baso, y eso debe ser una deformación académica, pero tengo que hacerlo. Mi maestro Seymour Papert lo que dice... Ay. No. Bueno, Seymour Papert lo que dice es que no es lo mismo lo que una tecnología puede hacer que lo que una sociedad, leamos en este caso, que lo que una organización decide hacer con él. Entonces, traer la tecnología a la organización o a la empresa, porque sabemos que esa tecnología tiene la capacidad de hacer tal cosa, no quiere decir que en la empresa o en la organización o en la universidad o en la sociedad lo vamos a usar para sacar la capacidad que tiene esa tecnología. Podemos usarla para hacer exactamente más de lo mismo. Un sistema cerrado, ¿verdad? Pensemos en una institución, en el sistema educativo, que es un sistema cerrado. Me refiero a primaria y secundaria para ubicarnos. Es un sistema cerrado, es absolutamente ciego a lo que pasa en los alrededores. Entonces, ya vino Simón Pablo, pero ya se los digo. Es absolutamente cerrado a lo que pasa en los alrededores, que puede ser la tecnología, las innovaciones, y más bien lo que genera son esos glóbulos blancos. Un sistema cerrado genera esos glóbulos blancos, se cierra y genera resistencia,
y no permite la innovación. Vieron ahí lo que estaba tratando de poner era una olla de presión. Esos sistemas sí se cierran mucho y no se adaptan o no incorporan o no aprenden de lo que pasa afuera, en algún momento van a estallar. La persona que me antecedió dijo innovar o morir. Bueno, en este caso es interactuar con el medio y aprender del medio o casi que desaparecer. Los sistemas abiertos son dinámicos y son complejos. Y creo que todas las organizaciones en este momento en la sociedad tenemos que volvernos sistemas complejos, dinámicos y abiertos. ¿Cuál es la tecnología que está en este momento? Nada de lo que yo voy a decir aquí es ciencia ficción, nada de lo que yo voy a decir aquí está en desarrollo en los laboratorios. Tal vez ya Roberto se los les presentó antes, es probable, pero nada de esto es que está en desarrollo. ¿Quién sabe dentro de 10 años si lo vamos a tener? Eso está ya pasando. Por ejemplo, bueno, ya se habló aquí de los carros que se manejan sin chofer. Eso ya existe. No es que vamos a tener que esperarnos un montón de tiempo. Es toda la parte de la robótica. Ya hablaron de la Internet de las cosas. Todas las cosas van a estar, la mayoría de las cosas van a estar interconectadas entre sí y las personas van a estar interconectadas con las personas y las cosas. O sea que los ambientes se van a volver inteligentes y automatizados totalmente. No me está viendo. Sí, porque sí. Otra de las tecnologías es la realidad aumentada. Es decir, es usar las tecnologías para obtener información en tiempo real de una situación como una ciudad o como un museo o donde yo voy pasando y simplemente pongo mi teléfono celular y el teléfono celular me da información de lo que está pasando. Estas no son cosas que van a pasar algún día, sino que están pasando actualmente. El Big Data también hablaron ya, ¿verdad? Y existe y está ahí, y si no nos aprovechamos de esos datos para poder tomar nuestras decisiones, entonces estamos haciendo un gran desperdicio de la información que está presente. Esto está como raro. No me dejan enseñarles las otras tecnologías. Esa ya la vimos. La fabricación personal. Se ha hablado que en el futuro tal vez las personas van a estar fabricando sus productos en sus casas o en otros lugares. Eso no es en el futuro, eso es en el pasado. Eso ya pasó. Actualmente la Universidad Veritas tiene un Fab Lab móvil. La Universidad Latina tiene un Fab Lab, la Universidad de Costa Rica tiene uno, la UNED tiene uno, la Universidad Castro Carazo está montando uno para hacer fabricación personal. Bueno, esas son universidades, pero la escuela donde va mi nieto, en Santana, ya está haciendo fabricación personal. O sea que eso de las impresoras 3D y la fabricación personal es el pasado, es principio de siglo. Pero tenemos que tomar conciencia que eso es una tecnología que nos va a, que tenemos que adoptarla pronto. La parte de la robótica, este robot es de verdad, está en el aeropuerto de Tokio, y si ustedes van, quien les va a dar la bienvenida. De verdad, este ya lo habíamos visto, este también. Bueno, entonces, si tenemos
esta realidad de estas nuevas tecnologías que están conviviendo con nosotros, hay algunas competencias que las personas que trabajamos en las organizaciones vamos a tener que tener. Primero, hay que aprender a convivir con los robots. Claro, ese es un ejemplo de un robot claramente robot, pero hay otros robots con los que tenemos que convivir que no se ven tan como robots. Por ejemplo, la minería de datos. Lo que está ahí buscando los datos es un robot. Ese robot que estaba en el aeropuerto en Japón es un robot y hay que aprender a convivir con él sin que nos dé tanto pánico. Pero hoy estaba con una consultora panameña y dice que en Panamá, en un banco de Panamá, hay un robot que está haciendo toda la parte mecánica de todo lo que es el sistema bancario y que los clientes donde llegan hasta que se mueren del susto y los empleados todavía no saben cómo relacionarse con ese robot. Bueno, eso es una realidad y los robots van a empezar a hacerse cargo de todas las funciones mecánicas que están haciendo los seres humanos y nos van a quitar todos esos empleos porque además lo van a hacer con mejor precisión y más rápido. Entonces hay que aprender a convivir con los robots sin que nos dé miedo a nosotros, ni a nuestros clientes, ni a los usuarios. Y también, ¿qué es lo que las capacidades que vamos a tener que desarrollar las personas cuando ya estamos conviviendo con los robots? Eso es un hecho. Tenemos que desarrollar mucho el lado derecho del cerebro, aunque en realidad son los dos lados. ¿Por qué? Porque las partes mecánicas, incluso matemáticas, las van a hacer las máquinas, los robots. Pero hay una parte fundamental que es la que hace supuestamente el lado derecho del cerebro, que es la creatividad, la innovación, la ética. Eso no lo puede hacer nadie más que los seres humanos. Y no podemos dejar que el mundo sea invadido por robots mecánicos, sino que debemos hacer un enorme esfuerzo en todo lo que es el desarrollo de la creatividad, los valores, la innovación, la estética, la ética, que son cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. Bueno, no sé qué dirá Roberto Sasso, y nunca lo van a poder hacer. Y algo muy importante también, que es importantísimo desarrollar en las personas, es la conciencia, que es algo que las máquinas tampoco van a tener. Y sobre todo una conciencia planetaria, porque si queremos preservar la vida en el planeta, es necesario desarrollar la conciencia. Las capacidades que tenemos que desarrollar para los empleos, tal vez ustedes ya han visto, porque fue muy impactante lo que dijo Laszlo Bock, que es el gerente de recursos humanos de Google. Laszlo lo que dijo, a ver, porque ya se me faltaba Roberto, es que la gente que él va a contratar es la gente que le guste averiguar cosas. La gente que, es que si lo acerco no sé si me va a pasar para ahí y para dónde. La gente que le gusta averiguar cosas. La gente que tiene disposición para aprender. No sé si es porque lo hice en Apple o qué. Para resolver situaciones emergentes. No para resolver problemas o un caso que yo le pongo, sino como las situaciones son tan cambiantes, gente que tiene capacidad para resolver situaciones emergentes y que tenga liderazgo. En términos generales, eso dijo el director de recursos humanos de Google. Le preguntaron, ¿y el currículum? Ah, no, el currículum, yo supongo que si viene graduado sabe hacer lo que tiene que hacer, pero estas son las competencias. Y don Roberto, que estaba por ahí, pero seguro se fue porque le dije que lo iba a citar. Don Roberto lo que dice es que, y seguro ya se los dijo,
que se necesitan empresas, organizaciones, incluso nosotros, las universidades, más agilidad, menos control y menos intervención. Eso quiere decir que hay que ceder el control. Y finalmente, tal vez ya ustedes han visto cuáles son las competencias del siglo XXI, las habilidades que dice el World Economic Forum que estamos buscando. Comprensión de situaciones de alta complejidad. En la escuela, en el colegio y en la universidad nos enseñan a reconocer y a resolver situaciones lineales que no tengan mucha complejidad. Pero en este momento vamos a tener que empezar a desarrollar el pensamiento complejo, porque las personas que en los nuevos empleos van a necesitar entender situaciones de alta complejidad. Tener mucha inteligencia social, por lo que les decía antes, los robots van a hacer la parte mecánica, automática, pero nosotros tenemos que tener la inteligencia social donde se incluye toda la ética, la estética, los valores, la creatividad y la innovación. Un pensamiento adaptativo, las cosas van cambiando permanentemente. Antes hablaban de incertidumbre, hay que adaptarse permanentemente. Un pensamiento computacional que no es lo mismo que informática, es una forma de pensar. Conocimiento de nuevos medios de comunicación que van cambiando exponencialmente. Capacidad de trabajar en equipos multi y transdisciplinarios. No crean que es muy fácil para una educadora venir a hablar con personas de negocios. Y me imagino que, y para mí no es muy fácil ir a hablar, cuando yo estaba en la universidad, ¿verdad, don Carlos? Me tocaba como directora del Centro de Evaluación Académica ir a hablar con los ingenieros, con los filósofos, y en cada caso yo tenía que tener un lenguaje diferente. Por ejemplo, si iba a hablar con los filósofos, tenía que cuidar cada palabra que decía, porque me agarraban cada una de las palabras de la frase y se iban 10 horas en discusión de cada uno de los significados. Y en cambio, cuando iba a hablar con los ingenieros, me decían, al punto, viene aquí a hacernos perder el tiempo, está filosofando mucho y nosotros necesitamos que nos diga directamente. Eso es aprender a trabajar en equipo, no con los mismos que hablan igual que yo y que ven el mundo igual que yo. No, es con gente que ve el mundo diferente. Un pensamiento orientado al diseño, lo traduje así, pero no sé cómo se dice, es el design thinking, el famoso design thinking. Manejo de la carga cognitiva. Es tan abrumadora la cantidad de información que a través del Big Data y que a través de los nuevos medios de comunicación que nos están bombardeando, que la carga cognitiva es enorme y hay que aprender a manejar esa carga cognitiva y a seleccionar cuál es la información que me es relevante. Colaboración virtual, que ya hablamos anteriormente, y capacidad de desempeño en diversas culturas, por lo que se ha dicho anteriormente. Si yo estoy trabajando con una empresa que está en Japón y todas mis colegas son japonesas, yo no puedo hablar como hablo aquí, ni puedo decir cosas de las que hablo aquí. Tengo que ser sensible a la cultura si me quiero comunicar. Lamento muchísimo el enredo de las láminas, espero haber sido suficientemente clara. Muchísimas gracias. Vos vas a usar esto. Muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, al colegio por la invitación. Mi nombre es Luis Adrián Salazar, yo no soy economista, yo soy ingeniero en sistemas de computación. Los primeros 10 años de mi vida me dediqué, 12 años de mi vida me dediqué al sector público, ahí me tocó ser hasta viceministro de Ciencia y Tecnología. Y después me dediqué al sector privado, donde he estado trabajando en empresas y pues a la academia, porque en la Universidad de Costa Rica doy desde hace mucho tiempo clases.
Y pues ciertamente es algo que me gusta. Y les cuento esto porque lo que se conversaba hace 15 años, se conversa ahora mismo y poco hemos hecho para que ocurra, pero ha ocurrido. Ya no podemos estar en la época de la justificación, porque muchas veces nosotros justificamos que por qué no ocurre, que tenemos, que qué es lo que va a pasar, que qué es lo que está pasando, pero no. Es tanta la mezquindad a veces que existe entre los diferentes gobiernos, entre los diferentes actores, que cuando se empieza un programa, cuando cambian los gobiernos, cuando cambian las autoridades, pues muchas de las cosas se dejan a medio palo. Y yo creo que ahora no podemos andar con justificaciones, porque estamos en una revolución tecnológica que ya todo el tiempo que nos tenía preparados para pensar ya se acabó. O sea, simple y sencillamente ya no hay más tiempo para pensar y simplemente hay que actuar. Vamos a ver si a mí sí me funciona este aparatico. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la Costa Rica de la cuarta revolución industrial. Curiosamente también vamos para la Costa Rica del Bicentenario. Y es una Costa Rica donde nos habíamos acostumbrado a hacer cosas muy grandes y tal vez no, como que bajamos el ritmo de hacer las cosas que hacíamos antes. Cuando hicimos el tren al Pacífico, el tren al Atlántico, cuando se hicieron tantas cosas que eran realmente disruptivas, cuando el ICE iluminó San José casi al mismo tiempo que París y Nueva York, ciertamente nos habíamos acostumbrado a poder hacer las cosas y nos habíamos podido acostumbrar a ser osados. Y conste, ser osados no significa ser irresponsables. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado, es sorprendente la velocidad. Aquí tengo un par de slides donde decía qué ocurre en un minuto en internet en el 2013 y en el 2014. Y hay dos cosas aquí que además de la cantidad de interacciones y además de la cantidad de gente y personas que cada día nos metemos más a las redes y convivimos más con el internet, hay algo que es interesante y es lo cambiante de los actores, sobre todo los actores económicos, las nuevas empresas, los startups, los unicornios que aparecen en estos slides, sino también la capacidad transaccional para poder tener una vida en red. Y cuando hablo de una vida en red, es poder comprar en red, poder recibir salud en red, es poder convivir en red, es poder tener la suficiente capacidad para poder hacer uso de las herramientas con las cuales tenemos. Que hay un tema que es cierto, que si nosotros no hacemos uso de las herramientas que tenemos, las herramientas van a hacer uso de nosotros. Y entonces no puede ser así. Siempre hay un miedo y es latente que vamos a perder 4, 7, 20 millones de empleos por la llegada de la cuarta revolución industrial y por los robots. Bueno, tengamos miedo si no nos preparamos. Pero si tomamos la conciencia de que eso va a pasar, y excelente la intervención de doña Leonora, hace un momento donde hablaba de la conciencia. Claro que si no tenemos conciencia de que eso va a ocurrir, pues nos va a atropellar. Pero si tenemos conciencia de que eso es lo que viene, no debe de por qué asustarnos y más bien debemos de prepararnos y utilizarnos. Es como el judo, debemos usar la fuerza que viene en contra de nosotros para lograr ventajas competitivas. Y aquí ventajas competitivas se ve porque en el slide anterior no se veía, ya se fue esta cosa, está como vivo esto. No se veía tanta interacción económica, ahora vean ustedes que para comprar no necesitamos ir a la tienda y simplemente estar acostados ahí un rato y entonces llegamos, metemos la tarjeta, hacemos la transacción con Amazon y pare de contar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros estamos en una sociedad, esta foto que dice Never Offline fue la portada de la revista Time hace 2 años, hace año y medio, donde pues hablaba del Internet de las cosas y que nosotros íbamos a estar constantemente conectados. Sin embargo, cuando nosotros vemos las tendencias no han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos hiperconectados, lo cual es cierto. Cuando tenemos una interacción social por medio de la tecnología, también es cierto. Cuando hablamos de que somos cada día más móvil, también es cierto. Cuando hablamos de que en el año 2003 y 2004 me tocó participar a mí como representante para la cumbre de la Sociedad de la Información, que se hizo en Túnez y Ginebra, y era porque teníamos todo un boom y que ahora sí íbamos a tener información, etc.
Hace un rato yo diferí un poco con la muchacha que me antecedió porque dijo que sí queremos la información en este momento y en este instante. No, es que tiene que estar en este momento y en este instante, porque si no perdemos la posibilidad de ser competitivos. Ahora cuando yo doy clases y menciono un concepto, menciono alguna afirmación, yo sé que los 25, 30 muchachos y muchachas que están al frente mío, en cuestión de 10 segundos pueden o no refutar lo que yo digo, si es cierto o es mentira, porque están total y completamente conectados. Entonces, esa Big Data, o sea, eso que veíamos antes como la sociedad de la información, simple y sencillamente se hizo tan monstruoso, tan voluminoso, que nos convertimos en un mundo donde la información es la que rige el patrón competitivo, el patrón de desarrollo y el patrón de comportamiento entre los seres humanos a nivel de negocios. Y finalmente el cloud. Antes hablábamos, y yo siempre he sido crítico de que en el ministerio más mal diseñado es el Ministerio de Ciencia y Tecnología actual, porque tiene un viceministro de Telecomunicaciones que tiene muchísimas responsabilidades, pero hay un ministro encima. Entonces es un viceministro que tiene muchas responsabilidades, pero hay un ministro encima y al final el ministro es el que firma. Y por eso yo veo que hay muchos cambios en esas carteras. Sin embargo, cada vez veo que es menos el problema, porque cada vez la parte de tecnologías de información y la parte de telecomunicaciones se convierte en tecnologías digitales, porque los servidores, donde está la información, donde tenemos los sistemas trabajando, cada vez están más en la nube. Entonces, la división entre las telecomunicaciones y las tecnologías de información yo creo que son cada vez menos y pues se hacen en uno en las tecnologías digitales. Y obviamente todo esto cae al punto donde hablamos de nanotecnología, biotecnología, donde hablamos de tecnologías de la información y donde hablamos de tecnologías cognitivas. Y es la parte de poder procesar toda esa información, todos esos dispositivos en función del bienestar humano. Y yo creo que esto es fundamental porque cuando nosotros vemos, esta lámina de Gartner a mí me encanta porque lo que hace es como que nos pone a soñar un poco más allá de los robots y más allá del 3D printing y más allá, aquí nos habla de computación cuántica, de todas las cosas que en este momento se están pensando a nivel mundial y entonces se ponen en una línea de tiempo en función de validar cuándo van a ocurrir o cuándo potencialmente podrían ocurrir. Y antes esto era mucho más extendido, la concavidad era mucho más extensa. Y si ustedes ven, ahora está total y completamente tirada hacia el lado derecho de mi persona en este momento, lo cual significa que va a ocurrir en menor cantidad de tiempo. ¿Y eso por qué es? Porque la capacidad de innovar, la capacidad de probar que podemos hacer las cosas es mucho más efectiva. Hay gente que dice, y vamos a ver, dicen, mientras nosotros estamos aquí despiertos, en China y en India están durmiendo y es una ventaja que tenemos que tener. Sí, pero si usted suma si compara los 4 millones de ticos que somos contra los millones que son sumados India y China, nos damos cuenta que no solamente nos pueden aplastar, sino que además de eso nos ponen obligación de ser mucho más creativos, mucho más innovadores para que lo que nosotros ofrezcamos sea un valor real que supere la cantidad de personas que a nivel de mano de obra podrían hacer lo que nosotros vamos a poder hacer siendo muchísimo más pequeños. Y entonces pasamos a otra de las filminas que ya estoy seguro que le han hablado a montones, que son de lo que habla la gente. Del internet en la nube, de los sistemas móviles, de los sistemas de nuevas fuentes de energía, que es los temas que deberíamos en este momento nosotros estar en conversación y los que normalmente es parte del vocabulario que sobre todo los chiquillos y los jóvenes manejan. Ahora, ¿cuál es el reto? A mi hijo de 10 años, Luis Alejandro, le pregunté cuando estaba haciendo esto, le dije, mira, ¿qué es lo que si yo le dijera a usted qué es lo que deberíamos hacer nosotros para estar en la onda de la tecnología, ¿qué me decís? Y entonces él me dijo meternos, ahí que digamos, puse una palabra más sofisticada, pero digo, meternos en la nube, porque nosotros estamos en la nube y ustedes no han despegado, así me dijo Luis Alejandro, lo cual pues me hizo gracia, porque ciertamente ahora nosotros incluso hablamos mucho de los millennials, pero ayer veía yo un informe de La Nación donde hablaba de los centennials, y obviamente ya los millennials como que van a quedar atrás porque vienen los chiquillos que tienen entre 19 y 0 años y entonces pues eso sí es cierto que va a ser total y completamente revolutivo. Y además de eso nos lleva
a que no hay, y deberíamos trabajar no en pensar en los diagnósticos que hacer, no pensar en los elementos a valorar, sino en no justificar el por qué no lo hacemos. O sea, porque yo creo que somos expertos en la justificación del por qué no lo hacemos, del por qué nos detenemos. Y cuando ustedes ven, nosotros hoy en día, las áreas de incidencia que tiene la revolución tecnológica, está el tema de sofisticación productiva, la empleabilidad, la reducción de pobreza, el emprendedurismo, la agricultura, energías limpias, la transparencia de gobierno, etcétera. No hay un elemento en donde nosotros como sociedad no tengamos la injerencia de la tecnología, que no deberíamos estar justificándonos y deberíamos estar ejecutando. Y conste, aquí el tema es tomar una batuta, sea quien sea el que maneje las cuerdas de la administración pública, por dos cosas. Uno, por fomentar que haya esa interacción entre los diferentes actores. Y cuando hablo de interacción, estoy hablando de que los diferentes proveedores de internet puedan compartir sus redes, que cada quien cobre y gane lo que debe ganar. Pero si nosotros nos mantenemos aislados del mundo, si nosotros mantenemos la idea de que el desarrollo tecnológico, de que el desarrollo de los negocios es yo solo en un feudo tecnológico donde no comparto mis redes, donde no comparto mi contenido, donde no comparto la posibilidad de generar esas economías colaborativas, pues ciertamente nos vamos a quedar fuera. ¿Y qué debemos hacer para poder llegar y avanzar más rápido? 3 slides muy cortos. El primero, sin lugar a duda, yo creo que las capacidades no debemos crearlas, o sea, las capacidades ya están creadas, lo que tenemos es que desarrollarlas. O sea, tanto talento hay en este país y tanto que lo desperdiciamos. A veces centramos mucho los proyectos de emprendedurismo tecnológico hacia la meseta central y dejamos muy de lado las zonas urbano-marginales, las zonas de las costas, etcétera. Y ciertamente yo no he visto donde se diga que por vivir uno en la meseta central tiene privilegiada la inteligencia. Obviamente los estímulos que se dan y las condiciones del medio pues nos llevan a poder o no desarrollarlas. Luego, creo que este es el punto más importante. Mucho hablamos de empleabilidad, mucho hablamos de hacia dónde debemos ir. Yo creo que es total y completamente erróneo, y de todo lo que pensé mientras hacía esta presentación fue lo que más me llamó la atención. Cuando nosotros pensamos en una política nacional de empleabilidad, a 5 años o a 10 años, estamos total y completamente fuera de rango. Es tan vertiginoso el cambio de necesidades de la oferta y la demanda del mercado laboral, que yo creo que debería existir un observatorio de la demanda laboral para nosotros poder ir adaptando los contenidos curriculares, los contenidos de línea, lo que estamos enseñando a las necesidades de 2 y 3 años. Muy probablemente lo que estudia Luis Alejandro, que tiene 10 años, todavía no exista, y la empresa donde vaya a trabajar todavía no exista. Entonces, si pensamos a 10 años, yo creo que nosotros estamos equivocándonos porque no vamos a saber lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Lo que sí deberíamos hacer es poder gestar el dinamismo para que esa política sea revisada constantemente y a través de un observatorio nosotros poder llegar y determinar más acertadamente cómo se está comportando el mercado y de acuerdo a nuestras posibilidades, capacidades, pues podamos nosotros desarrollar. Y otro tema en este slide es el tema de ajuste regulatorio, porque yo creo, o sea, no hemos hablado todavía de cosas tan complejas como las que nosotros ya se están dando, y leía a Roberto hace poco con el blockchain. Cuando nosotros hablamos del tema blockchain y le preguntáramos a un compañero que esté en asamblea legislativa que cuál proyecto de ley tiene para el blockchain, yo creo que ahí daría unos choques en cuanto a la sofisticación de conocimiento de lo que está ocurriendo, bien complicados, ¿verdad? O sea, si tanto discutimos para cosas tan simples, nada más imaginen ustedes cómo vamos a regular el uso de la información y el crecimiento de transacciones financieras con blockchain. Ahora bien, ¿qué es lo que creo? Y esto lo he oído en los últimos 20 años.
Hay actores que definitivamente, hay un sector privado, hay un sector público, hay ciudadanos, hay academia, pero yo siento que tanto hemos tratado de ir que no hemos llegado. O sea, voy y nunca llegamos. Entonces yo siento que tenemos que ponernos una meta y la meta tiene que ser al 2025. ¿Por qué al 2025? Porque estamos a 8 años, porque además de eso representa un cuarto de siglo después de desde que empezó el nuevo siglo, y siento que mucha de la gente que en este momento está estudiando y mucha de la gente que estamos económicamente activos, pues podríamos aportar a una estrategia conjunta, dinámica y además de todo sostenible en el tiempo. Y ahora sí se murió esto. Y finalmente, lo que creo es que para nosotros lograr esa incorporación exitosa en esa Costa Rica de la cuarta revolución industrial, en este mundo de todas estas tecnologías de Big Data, Internet of Things, Cloud, Blockchain, etcétera, debemos crear las condiciones, y esas condiciones tienen que ir en 4 vertientes. Las condiciones tecnológicas, que creo que son las más fáciles y las que se van a dar sí o sí. Las condiciones de tipo regulatorio, las condiciones de tipo financiero y las condiciones de tipo político. Cuando los estudiantes de la universidad me dicen, profe, queda Macron, queda el señor que no sé pronunciar, de Canadá, que tiene 42 años, dice, y nosotros llegamos y empezamos a validar la edad de nuestros candidatos, pues a veces como que nosotros sentimos que quienes generan la política no tienen idea de qué es la robótica. Eso me lo dijeron ahora a mediodía. Y entonces pienso que si no hay un convencimiento político de que este tema debe de ir, pues se va a desarrollar de manera inorgánica al desarrollo nacional, y eso puede crearnos desventajas como país, porque la incidencia es transversal. Y yo creo ciertamente que a veces la tecnología vaya. Creo ciertamente que hay un tema, y es el tema de desarrollar una política como país de tecnología con propósito. Si nosotros no tenemos propósito, a veces tenemos el qué y el cómo, pero si no tenemos claro el por qué y no existe un propósito dentro del desarrollo tecnológico que nosotros llevemos, simple y sencillamente o no vamos a ser inclusivos o no vamos a ser exitosos. Y el problema es que aquí el éxito, el gap entre que tengamos éxito y no, el tiempo y los recursos no nos van a permitir volvernos a poner al hilo. O sea, si no lo hacemos ya, simple y sencillamente nos vamos a quedar atrás. Y cuando hablamos de propósito, estamos hablando de tecnología con propósito para la salud, para la educación, para el trabajo, para la medicina, y teniendo en cuenta que al final de todo este desarrollo tecnológico, al final de toda la utilización de estas herramientas, al final de todo el tema de cloud, robótica, etcétera, lo que está al final es lograr el beneficio del ser humano y que tengamos mayor equidad, nuevas oportunidades y sobre todo una mejor calidad de vida. Yo creo que si no tenemos claro eso, nosotros vamos a meternos mucho en el campo ingenieril y vamos a dejar de parte, de lado, esa relación humana, y ese que al final de todo nosotros debemos construir una Costa Rica tecnológicamente desarrollada, tecnológicamente revolucionaria, pero pensando en que son los ciudadanos, las empresas de nuestro país las que deberían verse beneficiadas. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alan Madrigal. En este momento laboro para ULACID en el área de innovación. Quiero agradecer al colegio por la invitación, agradecerle a Wilber y a Maricruz por su tiempo, y agradecer a mis compañeros de foro también por esos comentarios. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, porque sé que de este tema ya han estado hablando en estos 2 días, y supongo que Roberto les va a haber hecho una muy buena introducción sobre qué es la tecnología disruptiva, o sea, sobre el concepto de disrupción. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para movernos un poquito, y les voy a pedir a todos, sin pena, que se levanten o que nos levantemos todos los que tuvimos el grato placer de oír un disco de acetato.
Vamos, arriba, arriba. Sin miedo. Orgullosamente. Orgullosamente, sí, orgullosamente nos gustaba el zzzz. Ok, quédense de pie los que también escucharon cintas de cassette. Ok, ahora les voy a pedir un favor, esos que están de pie, que oyeron acetatos y cassettes, pónganse en el lugar de las empresas que producían esos acetatos, que producían esos cassettes. Y quiero que piensen cómo se sienten cuando salió el CD. ¿Verdad? Un poquillo. Y cuando salió el DVD, ya que ya incluía películas además, y que entonces también los cartuchos de VHS murieron, y Betamax. Ahora, ¿cómo creen que se sienten esas empresas cuando salió la música digital y las películas digitales? Totalmente aporreados, totalmente pasados por encima. Muy bien, muchas gracias, ya pueden sentarse. Espero que hayan aprovechado para estirarse un poquito. No les voy a decir porque de aquí arriba casi todos estábamos de pie, o sea, incluyéndome. ¿Cómo creen que se sintieron las personas que trabajaban en esos negocios al ver cómo de la noche a la mañana sus negocios dejaron de ser sus negocios, dejaron de ser importantes, invadidos por una serie de cambios fuertes de un momento a otro, cambios disruptivos? Generalmente asociamos la tecnología, y sé que Roberto, me imagino que les hablaste muchísimo de esto en la sesión inaugural, necesariamente genera cambios disruptivos. Y no es que sea malo, no es que sea malo, esta no es la primera vez que vivimos cambios de este tipo, ni va a ser la última. Lo que sí tenemos que tener claro es que las tecnologías nos van a llevar a esos cambios, y esos cambios impactan en empresas, impactan a las organizaciones de esas empresas internamente y nos impactan en nuestra vida diaria. Tenemos un impacto significativo en demasiados aspectos. Hablamos de un impacto social, y eso ni qué decirlo, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo son las relaciones ahora en nuestras familias, lidiando con tabletas, lidiando con smartphones, lidiando con Netflix, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un cambio social y es un cambio disruptivo. Jamás nuestros padres o abuelos hubieran imaginado que las relaciones familiares iban a ser de esta forma. Un impacto comercial. Las empresas deben hacer negocios diferentes ahora. Es un cambio empresarial. La organización interna de cada uno de nuestras empresas, de los negocios de hoy y del futuro, está definitivamente impactada por el uso de la tecnología. Y por supuesto un cambio legal, y este es un concepto que hemos hablado, se ha hablado bastante, es un tema que los dos expositores anteriores, don Jorge y doña Andrea, también nos dejaron muy claro, lo mencionó don Luis también en su exposición. Tenemos un impacto importante en términos de políticas, de decisiones que hay que tomar, que se ven afectados directamente o impactados por el tema de la tecnología. Ok, la tecnología nos lleva a un mundo donde la instantaneidad, hasta la palabra es difícil, y la inmaterialidad es ya. Todo es ya, todo es ahora y todo es en cualquier parte. Ya no estamos hablando de una presencia física. El tema físico dejó de ser importante, el tema tiempo dejó de ser un factor determinante, porque todo es ahora y en cualquier parte. Además, ya me castigó a mí también nos llevan nos vamos a un mundo donde creamos una sociedad de conocimiento. Este tema del concepto de la sociedad de conocimiento cada vez es más importante. La información es el nuevo recurso empresarial, decíamos hace 15, 20 años. Ahora ya no hablamos de solo información, hablamos de conocimiento. Y eso es muy importante, y ahora les pido que ya no nos pongamos en los pies o en los zapatos
de los que producían discos de acetato o cassettes o VHS. Ahora les voy a pedir que se pongan en sus propios zapatos. Ustedes, profesionales del Colegio de Ciencias Económicas, ¿cómo se sienten sabiendo que esta nueva sociedad, que esta nueva tecnología les pide que vivan en una sociedad donde el conocimiento es importante? Donde tenemos el Internet de las Cosas, no voy a hablarles sobre ese tema, ya han hablado bastante sobre qué es el Internet de las Cosas, donde Internet está en todas partes. Cualquier cosa que queramos utilizar ahora o que vayamos a utilizar en el futuro, va a tener algún elemento tecnológico incorporado. Va a estar monitoreándonos, observándonos, viéndonos. No es para asustarse, es para tenerlo presente. Donde el concepto de Big Data, que ya doña Eleonora nos comentó bien ampliamente, donde la analítica de datos es un factor determinante, es una herramienta más que entra a formar parte de estas nuevas tecnologías. Por mencionar algunas, eso es por mencionar algunas, vendrán más. Lo que tenemos que pensar es cómo esta tecnología impacta en mi profesión, impacta en mi carrera. ¿Cuál es el impacto entonces que las organizaciones deben de manejar? Primero, y lo mencioné hace un momento, el paradigma tiempo-espacio. Ya no es en este edificio, en esta semana. Ahora es ya y en cualquier lugar. Las barreras geográficas, gracias al uso de la tecnología, gracias al uso adecuado de la tecnología, dejaron de existir. Eso nos obliga a replantearnos como profesionales dónde queremos estar en relación con nuestra empresa, porque también es una demanda muy alta de nuestra vida personal. Estamos ya y en cualquier parte disponibles para la empresa. El conocimiento de las tecnologías ya no es un deseable, ahora es definitivamente un requisito indispensable. Las universidades, hablábamos hace unos años todavía, ¿verdad, doña Eleonora?, de alfabetización tecnológica. Y decíamos, tenemos que tener cursos de alfabetización tecnológica. Pero ya eso ya no es un requisito. Las nuevas generaciones que llegan a las universidades ya son nativos tecnológicos, crecieron con la tecnología. Ya no hay que decirles cómo usar la tecnología, más bien pueden dar cátedras, ¿verdad?, con el conocimiento tan amplio que llegan a tener sobre el uso de la tecnología. Ahora, entonces, el conocimiento tecnológico que va a requerir las empresas es algo de facto, es algo que se debe asumir, y eso nos obliga a prepararnos y a pensar cómo estamos en el área de tecnología, qué tanto sabemos y conocemos de la tecnología. Las empresas se vuelven menos concretas y más virtuales, y esto nos obliga también a pensar en qué tipo de empresa quiero trabajar. Hace unos años nos hubieran dicho, es que es una empresa virtual, y dijimos, fijo, ahí lavado de dinero, ¿verdad? O sea, ahí hay algo extraño, ahí quién sabe qué hacen. Ahora las empresas virtuales es lo más común, va a ser lo más normal que se va a dar. Y son empresas que no están aquí ahora, como vimos en el primer punto, son empresas que están en todo lado y en todo momento. Ya no tenemos edificios, no vamos a tener oficinas, a propósito del tema de teletrabajo, porque las empresas se vuelven un poco más intangibles y nos obligan a tener a aprovechar mejor esas otras cualidades o características de la tecnología. Tenemos empresas nuevas que ya son digitalizadas, o sea, empresas que ya nacen con esa característica. Y si queremos trabajar en esas empresas, la tecnología tiene que ser parte de nuestro entorno, tiene que ser parte de nuestra vida. Hablábamos, es un tema que sale por todo lado, es el tema de innovación, como que ya se volvió una palabra común
en nuestro lenguaje, pero ¿qué es en realidad la innovación? Bueno, la innovación es precisamente eso que nos da una ventaja competitiva. Y como decía ahora don Luis y doña Leonora, ya la innovación debe ser parte del perfil. Y no es que seamos súper innovadores, ¿verdad? Creo que mencionaba Luis hace un momento. No es la necesidad o que tengamos que pensar que debamos hacer obligatoriamente esa diferencia en nuestras empresas. Es que tengamos esa disponibilidad a tratar de buscar, de hacer las cosas mejor. Ya no quedarnos, como decía don Jorge Lluver en su exposición, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hacía hace 4 años. Pero así está algo nuevo, no, lo mismo de hace 4 años. ¿Pero qué hay diferente? Lo mismo de hace 4 años. En 4 años algo tuvo que haber cambiado en su puesto, algo tuvo que haber cambiado en su función. Ya las cosas se pueden hacer diferentes y se pueden hacer mejor. Entonces, innovación como ventaja competitiva es lo que buscan las empresas. Ahora vamos a ver cómo mi perfil tiene que buscar eso como profesional. Estructura interna, hay cambios fuertes que podemos visualizar en el tema de las estructuras organizacionales. La estructura interna deja de ser tan jerárquica y se vuelve una estructura basada en las relaciones. ¿En las relaciones de qué? En las relaciones de trabajo. Ya no es usted mi jefe y yo soy su subordinado. Nosotros somos equipo de trabajo. Hacemos las cosas para que esta empresa funcione, para que sea mejor. Sinergias, creamos sinergias de trabajo. Y son estructuras más orientadas a la competitividad, buscando en todo momento la flexibilidad y la agilidad. Hoy estoy en este equipo porque estoy trabajando en este proyecto o estoy trabajando en este producto, pero mañana puedo estar en otro totalmente diferente. Se amoldan las estructuras. Eso también es un cambio de mentalidad que tenemos que prepararnos porque no siempre vamos a estar en la misma área y no siempre podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Son estructuras entonces más horizontales, ¿verdad? Hay menos relación de jerarquía en ellas. Y por supuesto son estructuras que permiten adaptarse rápidamente a los nuevos procesos de negocio, que los hay, que los van a ver. La flexibilidad es lo que las empresas buscan en sus estructuras organizacionales. Externamente, ¿cómo se van a ver o cómo van a ser las relaciones de estas empresas? Creaciones de redes de valor a través de toda esta gama de tecnologías. Ya no importa si mi proveedor está aquí o está a miles de kilómetros al otro lado del continente, lo importante es que manejo una relación con ese proveedor usando las tecnologías que me permiten realmente tenerlo cerca y estar siempre en contacto. Y creando sinergias, relaciones muy estrechas con nuestros proveedores, con nuestros clientes, nuevamente utilizando toda la gama de posibilidades que las tecnologías nos pueden brindar. Ahora sí, competencias esperadas. Bueno, ¿qué esperan las empresas entonces que utilizan la tecnología en su quehacer diario? Primero, lo que les decía, ya no es si sé usar las tecnologías, si las conozco, si manejo una computadora, una portátil, una tablet, un smartphone, es algo que debemos hacernos a la idea de que hay que saber. Y si no somos muy ágiles con el tema de la tecnología, nos traemos al hijo, al sobrino, al nieto, y rapidito ellos nos ponen al día con lo más importante y lo más fácil de utilizar. Las tecnologías es una herramienta que hay que saber usar. Ya no es algo que ellos les van a pedir, ¿sabe usar? No, se supone que ya lo saben usar. El nuevo liderazgo denota un compromiso con el uso de la tecnología. O sea, el nuevo líder, o el líder esperado, como mencionaba hace un momento también doña Leonora, ya aporta el uso de la tecnología como parte de su liderazgo. Ya no estamos hablando de habilidades blandas como siempre las utilizábamos o las conocíamos, como nos las explicaron en la universidad o como las hemos venido trabajando durante el tiempo. Ya estamos hablando de habilidades para impulsar la tecnología en nuestras organizaciones. Y para eso se requiere un compromiso, entender qué son esas tecnologías y qué viene para poderlo utilizar. La capacidad para administrar siempre va a ser
un elemento importante. Y como se decía hace un momento, la administración es algo que es innato al ser humano. No podemos esperar que el conocimiento que requiere un proceso de administración, de gestión, lo vaya a realizar un robot, lo vaya a realizar un software, lo vaya a realizar una herramienta tecnológica. Pero esa capacidad de administrar la tenemos que combinar con una capacidad de analizar los datos, que los vamos a tener ahora a la mano. Ya no es que si los tenemos o no los tenemos, ahí están. Hay que saberlos buscar. De alguna forma los tenemos. Y de esos datos obtener conclusiones. Capacidad analítica y capacidad de resolver o de proponer. Y eso nos lleva a la toma de decisiones. Función elemental que el ser humano realiza y seguirá realizando. Pero toma de decisiones basados en datos y que además sea ágil y eficiente. Ya no es esperar que los datos vayan a contabilidad y que vuelvan, no. Tengo las herramientas tecnológicas para tener esa información, lo que tengo es que saberlos, utilizar y aprovechar. Y no esperar a que llegue el momento para que esa información llegue a mí. Recuerden, aquí y ahora. Finalmente, convertir todo eso en conclusiones que generen acciones. Ese va a ser siempre el papel del profesional. Capacidad de innovar. E innovar, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Y coincidíamos, que innovar no es generar cambios drásticos o inmensos en la forma de hacer las cosas en el negocio. No es un proceso disruptivo en mi empresa. No, es un proceso consciente, generador de ingresos o mejoran la productividad. Y a veces las pequeñas ideas son las que mejor resultado dan. Se nos pide ahora, entonces, ser más proponentes de ideas y no solamente ejecutores de procesos o de procedimientos institucionales o empresariales. Aquí seguimos un poco, capacidad para interactuar en equipos multiculturales, multifuncionales, y le agrego multigeneracionales, a lo que ya doña Leonora nos había comentado. Las barreras de las empresas ya dejan de existir. No hay tiempo, no hay espacio. Debemos aprender a entender si estamos trabajando con un equipo de japoneses, de coreanos, guatemaltecos o norteamericanos, cómo piensan ellos. Y ellos cómo piensan nosotros, y manejar esos equipos adecuadamente. Y hablamos de un tema mucho mayor, el tema del idioma, ya sea el inglés, el alemán, el francés, es otra habilidad que en algún momento deberíamos pensar en nuestro propio perfil en desarrollar, porque es algo que se nos da a pedir. Multifuncionales ya no se refiere únicamente al tema disciplinar, ya no se refiere únicamente a lo que ya hemos venido manejando durante muchos años, que es trabajar con compañeros y compañeras de otras disciplinas, sino además personas que hacen cosas muy diferentes a las que normalmente nosotros hacemos. Artistas, productores gráficos, programadores, encargados de logística y cosas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a trabajar en nuestras funciones. Y multigeneracionales. Podríamos aquí hablar largo y tendido sobre los millennials, sobre la generación X o sobre la nueva generación. En realidad son los profesionales de hoy y los profesionales de mañana. Veámoslo como lo que son la próxima generación de trabajadores de nuestro país. Aceptémoslos a como los criamos, porque son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos y nuestras sobrinas. Lo que hay que aprender es a trabajar con ellos y ellos a trabajar con nosotros. Competencias transversales que se espera que se puedan, que un nuevo profesional pueda desarrollar, obviamente nuevas tecnologías, y tal vez para una persona del área profesional mía, por ejemplo, como la informática,
Entender las nuevas tecnologías es muy sencillo porque todo el tiempo tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Pues en eso consiste entender las nuevas tecnologías. No hay profesión donde no salgan cosas nuevas todo el tiempo. Esa es la conciencia que tenemos que hacer. Hay que estar al tanto, viendo, oyendo qué es lo nuevo, qué viene, qué salió, viendo las noticias, oyendo a nuestros hijos e hijas hablando sobre estas nuevas tecnologías. Innovación y pensamiento creativo, ya lo hemos hablado bastante. El trabajo en equipo son competencias transversales. ¿Qué significan competencias transversales? Es complemento a lo que ya de por sí debemos saber en nuestra área disciplinar, en nuestra área específica de profesión. Desarrollo de habilidades y destrezas, liderazgo adaptativo. Ya no estamos hablando de un simple liderazgo, sino que es un liderazgo que se adapta a lo que viene, estás viendo en el entorno lo que está pasando y se adapta a esas cosas. Se adapta a equipos, a personas, a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías. La innovación, la responsabilidad, el compromiso y la autonomía. Nuevamente un elemento muy importante que tiene que ver con la capacidad de la autorregulación, la autoformación y sobre todo la capacidad de desarrollar su propio talento y motivar a otros a hacerlo. Eso quiere decir que no creamos que porque terminamos la universidad, ahí nos quedamos. El profesional de hoy en día necesita estarse reevaluando, necesita estarse formando. ¿Qué hacemos las universidades o cómo contribuyen las universidades en este proceso? Bueno, en primera instancia, en estar sondeando totalmente y viendo todo el tiempo qué viene nuevo, porque estamos preparándonos para las carreras que todavía no existen, como decía Don Luis hace un rato. Tenemos que preparar profesionales del futuro para carreras que no han sido inventadas. Así que cuando el hijo de Luis llegue a la universidad, en 8 o 9 años, 7 tal vez, él va a estudiar una carrera que probablemente ninguna universidad dé en este momento y que las universidades ya deberíamos estar visualizando. Tenemos que tratar de crear esas personas con una formación integral, que no se vean como aislados del resto del mundo, que se vean como parte de un contexto, como parte de una sociedad, como parte de una organización. El desarrollo de las destrezas blandas es también un elemento muy importante. Hablábamos de la formación bilingüe, sea cual sea el idioma, es importante que los nuevos profesionales sepan que deben conocer 1 o 2 idiomas adicional al materno. La incorporación de actividades cocurriculares que les hagan entender y involucrarse con el entorno es también un factor determinante. La formación en estudios generales y humanidades que les permita acercarse a su contexto, a su realidad, que no se vean como la persona, decía don Jorge, que está en una hamaca en medio de 2 palmeras y que ese es su trabajo y que no le importa a nadie más. Es mucho más que eso, es mucho más, ser profesional es mucho más que solo desarrollar un trabajo o una función. El aprendizaje en servicio es un elemento muy importante, aprender haciendo, aprender de lo que está sucediendo en las empresas, de lo que pasa en las organizaciones. Los programas de especialización complementarios y la educación continua, la formación a distancia y la formación continua son elementos muy importantes en el perfil de los nuevos profesionales, y vean que no tienen cosas que ver exactamente con el ejercicio de la profesión. Son elementos claves que deben estar en un proceso de formación y que le permiten a los nuevos profesionales realmente tener una mayor adaptabilidad a los cambios. Las empresas, rápidamente, su desafío es armonizar, y armonizar es un reto grande. Armonizar tecnología, eficiencia, cambio cultural, 3 conceptos muy complejos. Deben gestionar cambios organizacionales asociados con la incorporación de las nuevas tecnologías. Solemos cometer el error de creer que por incorporar la tecnología el problema se solucionó. Toda incorporación de tecnología tiene un impacto en la cultura organizacional. Positivo o negativo, depende de cómo la organización lo maneja. En el fondo es nuestro deber
como profesionales, es decir, vamos a incorporar esta tecnología, ¿qué impacto va a tener esa tecnología en nuestra cultura organizacional? Capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías, van a seguir viniendo, es inevitable. No tratemos de ir contra la corriente ni ponernos al frente del tren. Lo que tenemos que entender es que como organizaciones hay que adaptarse y hay que ver cuáles tecnologías son importantes y cuáles no son importantes para nuestra organización. Importante para el área de recursos humanos, desarrollo de carrera. Crear un proyecto de vida para cada funcionario que vaya asociado a un reconocimiento del espíritu de superación y mejora continua, alineado con su capacidad de adaptarse a los cambios y de formar parte y de querer formar parte de este nuevo proceso, de este nuevo cambio tecnológico. Para concluir, el impacto de las tecnologías no es el tema. Sabemos que hay un impacto, ¿verdad? No es si la tecnología va a tener o no tener impacto, lo tiene. El asunto es cómo manejar ese impacto. La tecnología efectivamente produce cambios en las organizaciones y esos cambios están asociados directamente a cómo sea empleada esa tecnología y cómo sea incorporada. Necesitamos como profesionales conocer y entender qué es una empresa digital, cuál es la diferencia de una empresa física a una empresa digital. Entender el perfil del profesional de las nuevas generaciones y su relación con el entorno. Necesitamos entenderlos para no ni discriminarlos, ni temerles, ni hacerlos a un lado, ni decir con este muchacho no puedo trabajar o con esta muchacha no voy a trabajar. Son profesionales con un perfil diferente a como fuimos educados nosotros, con un perfil profesional que los lleva a pensar en nuevas formas de trabajo. Y eso es lo que necesitamos entender nosotros para poder trabajar con estas nuevas generaciones. Hay que asumir el cambio continuo. Es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando hemos trabajado durante muchos años en una línea, en una misma forma, decir que hay que asumir el cambio continuo es complejo, es parte de la disrupción. Estamos viviendo en un mundo donde el cambio es grande y es constante. Entonces, no luchemos contra el cambio, busquemos cómo adaptar eso a nuestras organizaciones y a nuestras vidas de una forma inteligente, usando el conocimiento que tenemos. El reto empresarial va a ser mantener el equilibrio entre la productividad y la calidad de vida de los funcionarios, por supuesto, y gestionar cambios tecnológicos junto con los culturales. Así que si tenemos la posibilidad de nuestras empresas de contribuir a gestionar estos cambios, hagámoslo. Muchas veces decimos hay que poner un sistema nuevo y listo, ponemos el sistema y ya. Hay cambios culturales asociados a la implementación de las tecnologías. Y por más sencilla que sea la tecnología, hasta poner una computadora, cambiando una máquina de escribir, puede ser todo un trauma para la pobre muchacha o muchacho que usaba esa máquina de escribir. Hay que asumir ese cambio cultural en las funciones de esta persona. Y por último, y lo más importante, es el mensaje que les quiero dejar a todos, la determinación y el talento humano siguen siendo el factor determinante en nuestras organizaciones. Así que nosotros hacemos la diferencia pese a la incorporación de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Buenas. Por cuestión de tiempo, solo vamos a realizar 2 preguntas. Entonces, por favor, levantar la mano la persona que tenga alguna consulta. Yo quiero felicitarlos porque es realmente muy impresionante. Yo no soy economista, soy médico, pero sí quiero felicitarlos porque esto tiene que ver con todas las ramas de la ciencia. Hay algo que a mí, por el factor humano, me impresionó, que dijo la doña Eleonora Badilla Saxe,
doña Leonora. No, perdón, yo creo que me equivoqué. Usted que presentó la parte humanista, la ética, la moral, la conciencia, eso, la capacidad creativa, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir impulsando en la parte humana y la parte educativa de los educandos. Eso es sumamente importante porque todas las técnicas y todo lo demás es excelente porque tiene que ir con el avance del desarrollo mundial, pero esa parte para mí es primordial en el desarrollo humano. ¿Alguna pregunta? Creo vale la pena hacer el comentario. En aquellos tiempos en que yo estudiaba sistemas, yo recuerdo hace como unos 15 años, el profesor siempre nos decía que todos los sistemas tenían que ser adaptables a las personas, no las personas a los sistemas. Y bueno, todos los que crecimos bajo esa conducta sabemos que por más que se intentó, la revolución tecnológica fue tan rápida que bueno, simple y sencillamente ahora la gente o los sistemas no pueden adaptarse totalmente porque no serían funcionales. Básicamente yo a mi abuelita no le pude enseñar nunca a usar un teléfono digital por más que intenté. Y bueno, eso es un asunto que uno entiende. Ahora, yo creo que en contraste también la revolución tecnológica fue tan rápida que incluso ni siquiera el mismo gobierno se pudo adaptar. Don Enio sacó hace unos días una publicación y yo le escribí, le digo, coincido totalmente con usted porque siento que de alguna manera nos quedamos estancados. Y bueno, nos quedamos estancados porque incluso le decía a don Mauricio, creo el fin de semana pasado, que yo intenté poner fibra digital en mi casa y no pude, porque no pasa por ahí. Y bueno, le hacía la crítica de forma positiva porque yo soy de los que reconozco que el país evolucionó en materia de potencia y en muchas otras, pero bueno, nos hemos quedado rezagados en ese sentido. Y creo que bueno, ahora que estamos hablando de la reforma tecnológica, vale la pena hacer la aclaración que si bien es cierto, los sistemas no se pueden adaptar a todo el mundo y se requiere también un nivel de adaptación de parte de la persona. ¿Por qué? Porque el sistema, para que sea funcional, la gente tiene que cambiar la visión y tiene que actualizarse, que es la palabra. Pero creo también, y vale la pena hacer la pregunta, necesitamos, y sí lo necesitamos, que el país también avance en materia de infraestructura. O sea, los sistemas han avanzado tanto que ya la infraestructura que hay, si bien es cierto, en algunas cosas sí está muy actualizada, en otras está muy quedadita. Entonces quisiera ver, ya que tenemos a dos miembros académicos que bueno, conocen del tema de la perfección, ¿cómo vislumbran, cómo hacer para que el cambio generacional que presentaba el último expositor, que me parece genial, los sistemas tienen que ser adaptables a todas las generaciones, cómo hacer para que la gente se adapte lo mejor posible a los sistemas? Y en el caso del segundo expositor, pues cómo vislumbra el cambio de política de Estado en cuanto a la evolución en materia de infraestructura, que creo que en algunas cosas sí estamos muy quedados. Agradecerles la presentación, que me parece genial. No, muchas gracias. Vamos a ver, muy rápidamente. Primero, en el tema de que la gente se quede en el cambio, en ese brinco tecnológico, vieras que depende de un paradigma, porque nosotros siempre hemos creído que
los adultos tienen que jalar a los jóvenes? Pero ¿por qué no también que los jóvenes ayuden a empujar a los adultos? Le voy a contar una anécdota que si esta infidencia se sabe, muy probablemente a mí no me vuelvan a recibir en la casa de mi abuela. Mi abuela tiene 89 años, se llama Alicia, una mujer divina, preciosa, y entonces hace poco puso internet inalámbrico en la casa y encima le puso una virgen, ¿verdad? Y entonces la virgen estaba encima de él. Y cuando yo llegué le dije, de allá, güey, pusiste un router. Y me dice, sí. Y le digo, ¿por qué no me regala la clave? Entonces lo dudó y me dijo, mira, te la voy a dar a vos porque sos el mayor de los nietos. Y entonces le digo, bueno, dámela. Aquí voy a cometerle infidencia. Y me dice, es nazareno. Y le digo, ah, caramba, muy bien. Me dice, pero la última no es una O, sino es un 0 para que no me la hackeen. Entonces, yo te digo una cosa. Después de ahí, mi abuela, pues yo sinceramente dije, ¿sabe una cosa? Ese tema del shock, de que hay gente que se puede quedar atrás, hay gente que no, depende de cuán estimulados esté y cuán nosotros influyamos como personas un poquito más jóvenes, no tan jóvenes como vos, pero para poder ayudar y que todo el mundo estemos conectados y que todo el mundo aprovechemos eso. Y para la otra cosa que es muy, muy rápida, yo creo que la Fonatel ha hecho un esfuerzo, yo creo y reconozco sin mezquindades, que este gobierno ha hecho un esfuerzo en el tema de poder llevar infraestructura por medio de licitaciones donde ha participado el ICE, claro, Movistar, para llevar infraestructura a zonas alejadas. Creo que hay un fondo muy grande que además de eso hay que potenciar la ejecución, pero te voy a decir algo que es más claro. Vieras que hay cosas que se hacen para verse bien y hay cosas que se hacen porque se necesitan. Para verse bien yo me puedo echar colonia, o para oler bien. Para sentirme bien puede que me tenga que tomar una pastilla para la hipertensión o para el azúcar o para el dolor de cabeza. Y yo siento que la política pública y el gobierno no tiene chance de ver esto como colonia, ni tiene chance de ver esto como corbata. Si no lo hace, la misma sociedad lo va a empujar a hacerlo, porque un gobierno puede evitar que estén en desacuerdo, pero nunca el rechazo. Y yo siento que cualquier gobierno que llegue va a sentir un rechazo inmediato, absoluto y de impacto si las tecnologías de información no ayudan al ser humano en educación, en salud y en todos los temas que hemos hablado. Entonces, vieras que a pesar de que no estamos en el lugar ideal, yo siento que eso va a suceder porque el mismo pueblo o los mismos habitantes lo vamos a exigir. Quisiera nada más agregar, efectivamente hace 15 años lo que nos enseñaban en informática era eso, y ahí está la disrupción en nuestra carrera. Ahora las tecnologías se adaptan a las personas, ¿verdad? Naturalmente, y las personas a la tecnología. Nadie nos preguntó cómo queríamos que fuera Facebook, pero ahí está, y todos lo usamos, o la mayoría. Hay mucha gente que no usa Facebook, y está bien, ¿verdad? Algunos, los chiquillos dirían, no papi, no está in, usted está out. No importa, porque tienen Twitter, tienen LinkedIn, o entran a las páginas web y están suscritos a cualquier servicio. Tenemos apps para los dispositivos móviles que hacen lo mismo, 15, 20, 30 aplicaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Eso hace lo mismo que hace la que yo tengo. Sí, pero lo hace como a mí me gusta. Entonces, no creamos, como mencionaba Luis, que no es algo que nosotros podamos, o mejor dicho, que no podamos entender o manejar. Es cuestión de buscar cuál es el mejor lado de la tecnología para mí. Y les aseguro que lo van a encontrar. Efectivamente. Bueno, muchas gracias a los expositores. Por favor, si pueden bajar acá para ver si Don Elio les hace entrega del equipo, por favor.
Muchas gracias. Les vamos a dar un pequeño agradecimiento a los expositores, a Leonora Abadilla Saxe, a Luis Adrián Salazar Solís y a Alan Madrigal Solís.